¿Te gustaría internacionalizar tu podcast? Pues quédate porque en este episodio te doy mis mejores claves. Atento, atenta, que comenzamos. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Ya lo sabes. Y bueno, ya sabes quién soy, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar a continuación. Vamos a entrar en materia. Sí, friendo y comiendo, como decimos en mi país. Rapidito. Vamos a entrar en materia. El tema que he postulado para hoy, wow, ¿cómo suena eso, no? El tema de hoy, 7 claves para internacionalizar tu podcast. El podcast es un formato mundial. Ya tiene una estructura que le permite tener alcance mundial. Yo creo que esa es una de sus mejores ventajas. O sea, nuestra voz puede recorrer todo el planeta. Yo personalmente en todos mis podcasts tengo oyentes de más de 140 países. Y eso porque lo dicen las métricas. Yo tengo gente en China que me escucha, en Japón, en República Checa, en Rusia, por decir lugares extraños, ¿no? En Australia, extraños no, o sea, muy lejos de Latinoamérica. Australia y todo el continente americano, incluyendo Brasil, ¿eh? Hoy Brasil, ¿cómo va? Incluyendo Brasil. O sea, América completico. Me falta para allá, para Groenlandia, no sé, porque por ahí como que nadie me escucha. Pero hasta en Portugal me escuchan. Sí, así es. Cuando digo me escuchan, no es que me escucha el mundo entero. Los 11 mil millones, ¿cuántos? Ya se me olvidó cuánta es la población mundial. No. Me escucha un grupito pequeño de gente en cada país. Pequeñito. Por ejemplo, en Japón yo debo tener algunas 2,000 personas que me escuchan. Que yo no sé si son japoneses o son latinos que me escuchan desde Japón. Yo creo que es más eso que lo otro. Pero es que una de las grandes ventajas del podcast es su capacidad de alcance internacional. Ahora bien, un podcast no puede ser internacional si no cumple con unos criterios. Más allá de la estructura técnica. Pero Robert, yo tengo mi podcast con mi RSS feed, lo subí a Anchor, está distribuido automáticamente en todas las plataformas y nada más me escuchan en mi país o no me escucha nadie. Bueno, es que hay cosas que hay que tener en cuenta para la internacionalización del podcast, para que tu podcast alcance al mundo completico. Hay condiciones que se tienen que dar. Si bien el podcast es un medio libre, que la gente hace lo que quiere, habla de lo que quiere, habla como quiere, tiene libertad de formato, de género y de todo, señores. Y yo sé que estamos en una época donde se cuestiona, donde todo es relativo, donde ahora dicen, ¿y qué es la calidad en un podcast? La calidad es relativa. Mire, amigo, amiga, yo le voy a decir algo. La calidad está establecida en todos los formatos de contenido. Porque la calidad son parámetros que un grupo de gente fue creando poco a poco, dándose cuenta del efecto que tenían cada uno de sus criterios o elementos. No puede ser que nosotros retrocedamos 100 años atrás como humanidad diciendo que la calidad es relativa cuando hay parámetros que se establecen y que se establecen porque tienen un efecto y tienen un resultado. Ahora, no me vengan a decir a mí que la calidad es relativa. Hay condiciones que se tienen que dar sí o sí para que algo funcione de tal manera o para lograr un resultado. Que para eso avanzamos 100 años con la ciencia. No volvamos a la época cavernícola de pensar que la calidad es lo que cada quien... No me vengan con ese cuento.
Y ahí está la prueba. En mi país, República Dominicana, hay más de 2,000 podcasts y muchos de los que yo he escuchado, porque tengo una plataforma, un directorio que se llama podcastrd.com, por si quieres conocerla, no lo entiendo ni yo, porque hablan en la jerga de un sector de mi país, que ni yo estoy actualizado con esa jerga. Entonces, que sí, que puede ser que esa jerga se haga popular en China, puede ser, pero va a costar más tiempo un podcast que hable en lenguaje local, en jerga local, que se posicione en todos estos países, va a tardar más tiempo. Entonces, hay criterios de calidad que están establecidos, que funcionan, que yo mismo he probado, porque cuando yo comencé Te Invito a un Café, mi podcast era de un dominicano hablándole a dominicano. Y me escuchaba a mí, yo creo que ni mi mamá me escuchaba. Cuando yo decidí renovar mi podcast, le agregué el componente de qué hago para internacionalizarlo, para que quien me escuche en Japón y sepa un poco de español me comprenda. Pero en Estados Unidos, si hay algún estadounidense que quiere aprender español, pueda incluso escucharme para practicar, por lo menos para familiarizarse con el idioma, yo me preocupé de eso. Y eso dio como resultado que mi podcast tenga, en este caso Te Invito a un Café, tenga el alcance mundial que tiene. Entonces, dejémonos de cuentos. Y dejémonos de escuchar a gente que no sabe lo que está diciendo porque no lo ha probado. Y vamos a probar por lo menos lo que a un humilde servidor le ha funcionado y a otros también. Entonces sí, yo creo que hay criterios que yo no diría que son estándares, pero sí diría que son estándares y que te lo voy a compartir a continuación. Así que el primer criterio o clave para internacionalizar tu podcast tengo el beat por aquí, sí. El tema del contenido. Asegúrate de que tu contenido sea relevante e interesante para una audiencia internacional. Entonces, tú tienes ahí un Google Trends, tendencias de Google, donde tú puedes decirle, ¿qué está buscando más la gente sobre el tema de mi podcast? ¿Esta palabra o esta palabra? En todo el mundo, en el último año, en los últimos meses. Y te das cuenta de si hay relevancia. Te instalas una extensión de Chrome de vidIQ o de TubeBuddy, que son plataformas que trabajan con YouTube y que te hacen un análisis de palabras clave. ¿Qué está buscando la gente en todos los países? Yo sé que hay una tendencia muy marcada porque el podcast se volvió fancy en tiempos de pandemia, de hablar de lo que es tendencia y de lo que es noticia. Mira, eso pasa, la tendencia pasa, la noticia pasa. El podcast es un formato excelente para hacer un contenido que no pase. El famoso contenido evergreen, el famoso contenido que siempre será vigente. Entonces, no importa el tema de tu podcast, el tema central de tu podcast, hay un contenido que puedes ser vigente y superar la prueba del tiempo y la prueba de la tendencia. Busca ese contenido. Y no es que no hables de tendencia, pero sobre todo de contenido que se mantenga vigente y que haya gente en todo el mundo que lo entienda. Por ejemplo, yo en psicología hablo de inteligencia emocional. Eso es un término global. Hablo de hábitos. Eso es un término global. Se maneja en el mundo entero, en inglés, en español, en cualquier idioma. Entonces yo me tengo que asegurar que mi contenido no sea solo local. Porque es lógico. Sí, vamos a hablar del pipiripiropi de la 42 de Capotillo. Si tú no me entendiste, pero si eres dominicano me entendiste. Si eres dominicano que estás en la ciudad y estás al tanto de estos movimientos urbanos. ¿Cómo voy a internacionalizar un podcast donde quien me escucha van a decir este tigre, ya se me metió el dominicano. Este señor está hablando de una vaina que yo no entiendo. Por tanto, ¿para qué lo voy a escuchar si él me habla de una cuestión de su cultura que a mí no me aplica ni me es útil? El contenido es importante. Punto número 2. El idioma también es importante. Y cuando hablo del idioma, primero está el hecho de que tú pudieras hacer el podcast en varios idiomas. Eso es una manera de internacionalizar tu contenido.
Tú tomas el mismo tema y lo grabas en varios idiomas si tienes esa capacidad. Ahora hay inteligencia artificial que lo hace. Es una manera interesante de llegar. Si te pones a ver, los grandes YouTubers en Estados Unidos tienen duplicados sus canales en muchos idiomas y pagan voiceovers, pagan doblaje para esos idiomas. Si tienes esa capacidad, dale, pon tu podcast en inglés, en español, en portugués. Es mucho trabajo, pero es una manera. Pero el idioma también tiene que ver con hablar correctamente el idioma. Y cuando digo correctamente, digamos que quizás no es correctamente. Lo que quiero decir es, habla en este caso el castellano, lo menos, a ver, es que no quiero decir neutro, pero me sale neutro. A ver, es un castellano que lo entiendan en todos los países donde hay personas que hablan castellano. Y para eso hay que leer un poco y educarse un poquito más y conocer sobre términos. Y cuando tú vayas a titular un episodio, saber que se va a entender lo mismo en Venezuela que en República Dominicana o que en España. Y que hay términos que tú sabes que son coloquiales en tu país, que cuando te llegan de manera natural, cuando estés hablando, tienes que traducirlo de una vez. Fíjate que ahorita yo dije, este tigre. Pero tigre es un término dominicano que no lo expliqué, pero tigre se refiere a una persona, una persona habilidosa. Aquí le decimos tigre, que no es tigre el animal. Se escribe tigre, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, tenemos que preocuparnos porque el castellano, si lo vas a hacer en castellano, sea el mejor entendible por personas de diferentes naciones. En mi país, y seguro que pasa en tu país también, la mayoría de los podcasts que yo escucho, repito, yo no los entiendo como dominicano, porque te hablan en una jerga coloquial generacional, que no solo es coloquial, sino que corresponde a una generación. Entonces tú tienes podcast de gente de menos de 30 años hablando en el idioma donde se entienden ellos de 20 a 30. Pero ya el que superó los 30 habla otra jerga coloquial. Y el que superó los 40 habla otra jerga coloquial. Y así generacionalmente cambia el lenguaje coloquial en mi país, en tu país y en todos los países. Bien, pues yo tengo que aprender a hablar un castellano que me entiende el de 18 y que me entiende el de 60. Y no es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil. Es el castellano que te enseñaron en lengua española o en literatura. Ese. Habla ese, por favor. Yo he tenido como experiencia que hay personas que me dicen, yo escucho tu podcast porque estoy aprendiendo a hablar español, tú pronuncias bien las palabras y así me familiarizo con el idioma. Me pasa desde que comencé. De hecho, tengo muy buenos amigos en Estados Unidos, en República Checa, que me conocieron y se quedaron escuchando Te Invito a un Café por eso. Hay que preocuparse por eso si queremos ser internacionales. Yo sé que nuestro idioma es atractivo, la jerga de mi país está de moda porque hay un género musical que lo ha puesto de moda. Bueno, en este país hay 3 géneros musicales que están liderando en todo el mundo, que es el dembow, que es la bachata, y que es el merengue, insignias dominicanas. Pero a pesar de eso, yo prefiero acomodarle el oído al oyente y pronunciar las palabras correctamente y hablar y decir las cosas que todo el mundo me entienda. A mí personalmente me ha funcionado. Punto número 3. El formato. Asegúrate de que tu podcast sea fácilmente accesible y escuchable, si cabe el término, en diferentes partes del mundo. O sea, y aquí ya estamos hablando de una cuestión técnica, de la estructura técnica de tu podcast. Por ejemplo, yo escucho podcasts o estoy suscrito a podcasts que descargarlos es como parir un muchacho, un hijo. Porque duran la vida para descargarse, porque pesan 300 megabytes. Ah, no, pero es que el podcast es de 2 horas. ¿Qué importa? Un podcast de 2 horas puede pesar 50 megabytes. Hay países donde, a pesar de que hay internet, es un dolor tener internet porque es lento. Entonces, tú quieres llegar a países como, qué sé yo, Venezuela, Ecuador, a países como en África, por ejemplo. Yo estoy seguro que hay países de esos donde la velocidad de internet es un suplicio. Acomoda tu audiencia
baja la cantidad de bitrate de compresión de tu MP3. En vez de 192 kbps, que es una locura, bájalo a 112 kbps o a 96 kbps. Y si no sabes de qué estoy hablando, dímelo en Telegram para hacerte un tutorial. Bájalo. Que se descargue lo más rápido que se pueda. Eso también ayuda a internacionalizar tu podcast. Punto número 4. Promoción. Utiliza diferentes plataformas digitales y canales de promoción para llegar a esa audiencia internacional. Yo en mis inicios comencé con Facebook y los grupos de Facebook cuando funcionaba. Luego usé Instagram, luego usé Twitter. Y sí, yo tengo que decir que todo eso a mí me funcionó porque eso funcionaba al inicio. Que luego los algoritmos lo jodieron todo y complicaron la cosa porque si no hay dinero no te promociono, pero que el algoritmo hace lo que le da la gana y ya el alcance que yo tenía en redes sociales dejé de tenerlo de forma así progresiva y ahora ya he tenido que recurrir a otros canales de promoción. Bueno, pero usa los que funcionen, sobre todo. No pierdas el tiempo en lo que no funciona, pero que todo el mundo está ahí. Utiliza los que funcionen. Y sobre todo, donde está la gente que tú quieres que te escuche. Punto número 5. Cultura. Esto es importante. Tienes que respetar, primero comprender y respetar las diferencias culturales. Para internacionalizar tu podcast, tú tienes que conocer un poco de la cultura de esos países a donde tú quieres llegar. Investiga las costumbres, las creencias, las expresiones, las palabras, qué puede ofender, qué puede no ofender, qué términos usar, qué términos no usar. No es que tampoco te pongas tan estricto porque al final vas a decir, pero es que voy a hablar diferentes castellanos. No, pero habrá momentos hablando en tu podcast donde tú quieras poner un ejemplo y ese ejemplo tú lo puedes poner en diferentes culturas, que se entienden diferentes culturas, que se entiende en México, que se entiende en Venezuela, que se entiende en Colombia, que se entiende en España. Bueno, para eso hay que prepararse un poco, leer un poco, consumir contenido de otras culturas a donde tú quieres llegar para conectar con ellos. Y nunca creer que tu cultura es mejor que otra, porque no lo es. Ni tu acento es mejor que otro, porque no lo es. ¿Ya? Y no te atrevas a criticar otras culturas porque en vez de internacionalizar tu podcast lo estás enterrando, evidentemente. Punto número 6. Realiza colaboraciones con personas de otros países. ¿Ya? Revisé mi cuenta en Podchaser. Podchaser es el IMDb de los podcasters. Si tú no tienes tu perfil en Podchaser, deberías tenerlo. Si no sabes cómo llegar, pídemelo en Telegram y te escribo cómo hacerlo. Yo he registrado, porque me he preocupado por eso desde que comencé, de documentar todas las entrevistas en las que yo he participado o los intercambios o colaboraciones que he hecho con otros podcasters y conté 23 podcasts. Casi todos son de otros países. Sí, casi todos, definitivamente. Son más de 23, me faltan algunos cuantos dominicanos. Sí, las colaboraciones te ayudan a llegar a audiencia internacional, naturalmente. Eso creo que no hay que explicarlo más. Y punto número 7. Solicita comentarios y opiniones de tus oyentes internacionales. ¿Para qué? Para entender mejor sus necesidades, para adaptar tu contenido en cuanto a esas solicitudes. Eso enriquece bastante. Hay una tendencia muy marcada cuando estamos comenzando de creer que nos están escuchando en nuestro país. Y puede ser que ni siquiera en tu país, pero puede ser que haya un país donde sí. Puede ser que tu podcast conecte con gente de Costa Rica. Bueno, pues pregunta en el episodio siguiente. Me gustaría que por favor me escriban mensajes a tal sitio para saber desde dónde me escuchan. O haz una encuesta si ya tienes una comunidad donde agregues el elemento de qué país eres para saber desde dónde te están escuchando. Que también una referencia son las estadísticas de tu podcast. Claro que sí, ahí te vas a dar cuenta de que te escuchan. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos a mí es el tercer país donde más me escuchan. Pero me gustaría saber en cuáles estados para determinar si son más latinos o si son estadounidenses. Entonces, o lo veo en las métricas o pregunto a mi comunidad. ¿Lo ves?
Bueno, ahí lo tienes. Ahí tienes 7 claves, criterios que a mí en lo personal me han ayudado a proyectar mi podcast a nivel internacional. Mi y mis podcasts. Y que creo que te pueden servir a ti. Si se me quedó alguno, porque tú crees que es importante y que no lo agregué, puede que se me haya pasado, déjalo en el canal de Telegram. Así que hacer los ajustes necesarios, afinar lo que haya que afinar y a darle con todo para llevar tu podcast al mundo completo. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.